buenos días, tarde, noche, depende a qué hora estén viendo este programa o escuchándolo. Le doy la bienvenida a la segunda edición del programa Conversación Grabada con V, porque es un podcast dedicado a los impuestos, al tema tributario, a todo el mundo contable, en el cual queremos discutir diferentes aspectos que están pasando en la actualidad tributaria, en la actualidad de los impuestos en Chile y también en el extranjero. Para esta segunda edición tenemos una gran novedad. Incorporamos como co-conductor de este programa a Ignacio Yep. Ignacio, director de Tax Advisory en Puente Sur. Bienvenido, Ignacio, y bienvenido ahora a tu programa también. No, muchas gracias, Raúl. Para Puente Sur es un tremendo gusto poder cooperar con Estado Diario a la realización de estos programas, a generar estos espacios de conversación. A mí me encanta el concepto de que esto sea una conversación, porque conversar falta de repente en materia de impuestos, ese diálogo. Y me encanta también que podamos tener la presencia de Juan. A mí hay una cosa que me quedó grabada de un seminario hace poco, que tuvimos una abogada de la plaza que está en el mercado, en la práctica privada. Se refirió a lo que es el trabajo tributario en el Congreso, y mencionaba lo que es la recepción que hay en el Congreso y en el Parlamento de la opinión de organizaciones como la Fitch, donde tienen un peso distinto, donde cuando llega la Asociación de Fiscalizadores de Servicios de Impuestos Internos o los funcionarios de Servicios de Impuestos Internos a dar su opinión, en el Congreso eso pesa. Por tanto, para mí es un honor que podamos tener a Juan con nosotros hoy día. Perfecto. Para compartir esa opinión. Estamos también con Juan Abablaza, él es presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, la Fitch. Bueno, Juan, pues bienvenido a esta segunda edición de Conversación Grabada. Tenemos muchos temas interesantes de conversar, pero te agradecemos primero que todo que esté acá con nosotros. Bueno, agradecerle a ustedes también la invitación. Encantado siempre de hablar de los impuestos, que a la vez trae aparejado otros temas también relevantes en el área económica que tienen que ver con los impuestos y cómo el país entonces crece y cómo se distribuye la riqueza. Bueno, hay muchos temas que conversar. Perfecto. Bueno, para poder comenzar ya a conversar sobre los temas que nos convocan hoy día. Antes de eso quiero agradecer también, tal como decía Ignacio, a Puente Sur por facilitarnos también este espacio para poder hacer el programa. Así que le agradecemos también por facilitarnos este lugar para tener esta conversación que esperamos que sea fructífera y sea interesante para todos los que nos estén viendo y escuchando. Bueno, hay un tema, hablemos del elefante blanco en la sala, hablemos de qué es lo que está pasando con el proyecto de modernización tributaria, proyecto de reforma tributaria, que en este momento se ha discutido en un sinnúmero de plataformas, a través de especialistas. Hemos visto que tú has estado muy activo en ese tema también, Juan. Pero partamos hablando del tema general, conversando un poco de cómo ves tú este proyecto. Probablemente ahí con Ignacio tendremos algunas otras cosas más en detalle que preguntarte, pero danos tu visión general primero. Ok. Sí, mira, bueno, hace varios años ya se planteó la reforma de la expresidenta Michelle Bachelet. Nosotros también tuvimos una participación muy activa. Planteamos un proyecto de reforma tributaria que en parte, digamos, coincidió y fue acogido también por esa propuesta grande que se hizo. Y evidentemente que eso trajo muchos diálogos y oposiciones respecto de cómo se planteó la reforma tributaria. Nosotros decíamos que en un inicio eso estuvo muy bien, después terminó un poco zanjada, ¿cierto?, con dos sistemas tributarios. Y bueno, nosotros siempre pensamos que hasta ahí no había quedado la discusión, que claramente bajo otro gobierno y de otra mirada podía venir una reforma tributaria. Bueno, y así pasó, que llega el gobierno del presidente Sebastián Piñera y entonces se plantea un proyecto de modernización tributaria, ¿ya? Bueno, lo leímos evidentemente en la Fitch. Nosotros tenemos una comisión de expertos tributarios, son colegas fiscalizadores que en esta comisión, ¿cierto?, estudian las leyes o los proyectos de leyes y todo lo que impacta a nuestro servicio
en cuanto a los proyectos leyes. Y nos dimos cuenta que esto no es un proyecto de modernización tributaria, sino que es un proyecto de reforma tributaria. Y que claramente es bastante largo, no es fácil leer casi 300 hojas cuando están muy amarrados temas en distintos articulados. Y empezamos a desmenuzar por parte, digamos, cuáles son los efectos positivos y negativos de este proyecto de reforma tributaria o de modernización. Y bueno, a la luz de eso hemos ido a algunas reuniones con el sector parlamentario, con sindicatos, con gente, nuestros asociados, para conversar qué efectos más unos que otros podrían tener esto en contra de lo que nosotros pensamos es el principio de un sistema tributario, que lo mencioné en el seminario de la Universidad de Chile, en la FEM. Perfecto, sí. Porque nadie lo había mencionado, entonces siempre es bueno, como decía un profesor, volver siempre a los principios básicos de lo que es el derecho, o en este caso el sistema tributario. Bueno, y evidentemente que lo que vimos fue 3 grandes columnas que organizaba este proyecto de ley. Desde nuestra mirada, uno tiene que ver con cambios radicales en las normas tributarias, código tributario, ley de la renta, IVA, no tanto, pero sí en el código tributario hay bastantes partes que cambian radicalmente. Otra columna que tiene que ver con los derechos del contribuyente a través de este DDCON que se crea a imagen del PRODECON de México, ¿cierto? Pero con distintos objetivos claramente, y también vimos ahí cuáles son los efectos. Y otra columna que son las facultades que hoy día tiene el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar, que claramente se ven disminuidas en este proyecto de ley. Y ahí empezamos el debate y hoy día todavía estamos trabajando en ello para poder ir no solo al Congreso a defender nuestra postura, sino que también proyectar esto a la ciudadanía, sector social, universitario, sindicatos, el sector académico, bueno, donde seamos invitados, como acá, en este espacio, para poder conversar. ¿Y qué aspectos positivos y negativos ven en esas 3 columnas que tú conversaste? Mira, empecemos por lo más fácil, ¿ya? Los aspectos positivos. Yo creo que uno de los aspectos positivos es que a partir de esta reforma se plantea un nuevo estatus, ¿ya?, en nuestro sistema tributario que tiene una mirada bastante ideológica y no técnica. Yo he escuchado mucho por los medios de prensa decir a muchas personas que basta con la ideología o este sector es muy ideológico. Hablar de impuestos en un país, o quien se precie de tal, es hablar en términos ideológicos, ¿ya?, de lo que es ciertas personas que piensan que no se deben pagar impuestos porque de esa forma tengo mayor inversión en mi empresa y por lo tanto puedo pagar más a los trabajadores, y entonces está esta teoría del chorreo. Están los que creen que hay que cobrar 90% de impuestos, ¿ya? Y estamos hablando de ser bastante confiscatorio. Sin embargo, hay países que cobran una tasa muy alta, pero tienen otro sistema social, ¿ya? Y hay también los que pensamos que los impuestos se deben pagar primero como objetivo principal para cortar la brecha de la desigualdad, ¿ya?, pero también para equilibrar la fuerza y el beneficio que te entrega estar en un país donde tú obtienes un rendimiento, una utilidad, un fruto, o como lo llames, ¿ya?, en beneficio tuyo y por supuesto también de los que te ayudan a colaborar con esa utilidad, que son los trabajadores. Ese equilibrio tiene que estar compensado, y por eso que desde ahí es ideológico. Quien quiere acumular más riqueza para poder invertir o seguir acumulando riqueza, pero en forma equilibrada, cortando la brecha de la desigualdad. Entonces, cuando uno analiza esto, lo debe ver desde ahí, y lo técnico ayuda a conformar este sistema tributario. Pero yo no puedo sobreponer lo técnico sin antes hacer la discusión. ¿Qué queremos para Chile en los próximos 30, 50 años? ¿Ya? ¿Queremos invertir más en innovación y tecnología? Porque el cobre y el litio algún día se nos van a acabar, o al menos el litio ya está bastante privatizado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir si no tenemos investigación y desarrollo? ¿Quién financia la investigación y desarrollo?
En ese sentido, yendo un poquito al tema de las facultades que tiene el servicio y cómo se asegura de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, para quienes no estamos en el mundo político, en este momento estamos viendo una discusión que va a dos extremos. Exacto. Por un lado, está la propuesta y el mensaje que la acompaña, que señala, mira, aquí lo que estamos haciendo es modernizar los procesos. También algunos hemos dicho, mira, se está arreglando algo que quizás no estaba arreglado, y por tanto le estamos dando forma al mecanismo a través de la cual el Estado de Chile se asegura de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Y así las nuevas modificaciones al Código Tributario parecieran, en la opinión de algunos, ir en esa línea de ordenar un poco la casa, fijar algunos plazos, limitar. Y yo creo que no hay que ocupar una palabra distinta, limitan un poco la flexibilidad que va a tener el Estado a través del Servicio de Impuestos Internos para hacer su trabajo, su determinación de impuestos. Y por otro, tenemos en el discurso gente nos dice, mira, lo que se está haciendo es que se nos están quitando facultades. En el seminario que tú mencionas, al cual pudiste participar en la Universidad de Chile, recuerdo que se habla de, mira, el silencio negativo nos deja en una posición complicada, donde el servicio después, ¿qué pasa si hay silencio positivo, disculpa, no negativo? Y después no poder litigar si es que se nos quedó algo fuera. O, por ejemplo, si es que tenemos una fiscalización, se revisa se nos cierra después la puerta a revisar B en el mismo periodo. También, ¿dónde está cómo se llama, el interés fiscal ahí, que es lo, entre comillas, más valioso? Y se ve el discurso que en una línea un poquito de, mira, me están cortando las alas, me están limitando en plazo, etc. Entonces, un poco, ¿dónde están ahí? ¿Cómo ustedes, por ejemplo, ven las facultades la nueva facultad que se entregan a través del artículo 33, como esta suerte de fiscalización preventiva, requerimientos voluntarios preventivos? ¿Y qué es lo que el gobierno en realidad puede hacer para mejorar ese paquete de medidas donde por un lado ellos dicen hay que arreglar, pero por otro, y es válido, hay que arreglar de una forma que permita al servicio hacer su trabajo? Exacto. Bueno, hay varias preguntas de las que tú has hecho. Primero, a nadie se invitó a dialogar sobre una propuesta de esta índole, que es una reforma tributaria. El gobierno presentó esto simplemente al Congreso. Como asociación, invitamos al gobierno antes de que fuera gobierno, incluso en el mes de noviembre hicimos un seminario y queríamos conocer la posición de ellos, ¿ya? ¿Dónde están los artículos modificados? ¿Qué esperaban ellos de una reforma tributaria? Ellos no accedieron. Y entendemos por la crítica en los medios que tampoco nadie participó en esto. Sí me parece extraño que a los 3 días la Confederación del Comercio haya sacado el listado, digamos, comparativo inmediatamente de la renta, del IVA, del código, cuando nadie más lo tenía. Pero bueno, son cosas que pueden ocurrir. No sé, que alguien se haya quedado trabajando los 3 días, las 24 horas. Pero fuera de la anécdota simpática, cuando el primer artículo de la propuesta de modernización, ¿ya?, dice que hay que simplificar, que hay que modificar, que hay que arreglar algunas cosas, y uno compara con lo que ya está, yo digo, bueno, están planteando algo que ya está. El hecho de las fiscalizaciones preventivas es algo que ya existe y no existe tampoco a propósito de la reforma de Michelle Bachelet, ¿ya? Fiscalizaciones preventivas se han hecho siempre en el servicio, y al menos desde que yo tengo uso de razón, ¿ya?, desde el periodo después de los 80 y enmarcado con Echeverri a la cabeza en el Servicio de Impuestos Internos, después de los 90, la fiscalización preventiva, ¿ya?, cumplió un rol preponderante. Acuérdense de la ley de lucha contra la evasión el año 90, perdón, año 98, ¿sí?, por ahí, 98, 99, logró bajar 8 puntos de evasión en el IVA, que fue mucho. Entonces, respecto a las limitaciones, hoy día no podemos superponer las normas de derecho común o el Código Civil para reflexionar y abordar si fiscalizamos o no fiscalizamos, ¿ya?, una empresa, un acto jurídico, un negocio jurídico,
¿ya? O como se llame. Las normas de derecho administrativo son normas especiales, por tanto, si nada arregla eso, uno se va a las normas generales, que es el derecho común, pero estas no pueden ser preponderantes sobre estas otras. En el derecho comparado, ¿ya? En España, en Inglaterra, yo hace poco vengo llegando a un seminario de Ginebra, donde estaba una organización que se llama ICRIT, ¿ya? Que es, digamos, son estudiosos de la materia de los países europeos, gente del Parlamento Europeo. Entiendo que hay conversaciones y ha estado también este economista Piketty, el que ganó el Premio Nobel de Economía también recientemente, y hay un solo discurso en esto, ¿ya? Hay un solo discurso. El discurso es cómo se combate la evasión y la elusión, pero significa eso no limitar las facultades que tiene el órgano de control. Nuestro código ha establecido normas que limitan la acción de la fiscalización, ¿ya? El artículo 8º bis, en los derechos del contribuyente, el artículo 59 del Código Tributario respecto a los plazos de revisión. Entiendan que antes de ese artículo 59 nosotros podíamos revisar el periodo de prescripción, 3 o 6 años. Esto limitó a 9 y 12 meses, dependiendo del tipo de impuesto y el tipo de operación. Entonces, cuando uno ve hoy día el Código Tributario, cómo está planteado en esta propuesta de reforma tributaria, no está limitando las facultades del servicio. Bajo nuestro prisma, la está arrancando de raíz, ¿ya? Y esto significa, por ejemplo, que en el silencio positivo, que lo expliqué ahí en este seminario, si uno ve organismos internacionales como el CIAT, al cual Chile adhiere, organismos internacionales como la OCDE, al cual Chile también adhiere, ¿ya? Al menos en el CIAT, hay un modelo de código tributario que establece en España, en Argentina, en Colombia, lo mismo. El silencio negativo, ¿ya? Es un elemento para que las partes puedan llevar una controversia también a tribunales. Si como servicio no nos pronunciamos, significa que se acepta la petición del contribuyente y el servicio o no tuvo tiempo de revisar, ¿ya? Porque era muy grande la operación, muchos contratos, facturas, etcétera. El fisco, no el servicio de impuestos internos, el fisco queda en desventaja. Si hay silencio negativo, y es así como lo ha entendido los principios de cómo, por qué esto opera, ¿ya? Bajo la ley 19.880 en Chile, por ejemplo, es que el silencio negativo otorga la posibilidad al contribuyente que no tuvo respuesta y que se entendió denegada, la posibilidad de ir al Tribunal Tributario Aduanero y seguir a los tribunales superiores para llevar su controversia y litigar. Pero es una, disculpa, pero solo es un problema de cómo está planteado el silencio en cuanto a su efecto. Yo entiendo que el propósito que tiene esta propuesta ahí es decir, mire, usted apúrese y resuelva esto. ¿Por qué? Porque de lo contrario se le acoge la petición al contribuyente. Por tanto, hay una presión sobre el servicio para resolver. Pero lo que no me queda claro es lo que le está faltando a la propuesta para que esto funcione, que es que el sistema se mueva bajo presión. ¿Le faltan recursos o es derechamente no, necesitamos volver al silencio negativo? Mira, yo creo que Porque quizás suena como que faltan manos. Hay una recarga de trabajo muy grande quizás. claro, a eso me iba a referir ahora. Pero antes de eso, es bueno hablar de estadísticas, de las pymes y las grandes empresas. ¿A cuántas personas naturales o personas jurídicas contribuyentes, ¿ya? se les niega porque el servicio no resolvió? Estamos hablando de 8,5 millones de contribuyentes, estamos hablando de más de 1.200.000 empresas. ¿A cuántos de ellos, de los que hicieron una petición, no, obviamente no son los 8,5 millones ni 1.200.000 empresas, se les negó porque el servicio no resolvió? Y ahí es válido abrir entonces el espectro y decir, bueno, ¿por qué el servicio no está resolviendo y por tanto está denegando? Porque yo puedo entender que un gran contribuyente sí tiene el dinero suficiente para pagar a un abogado y litigar, y entiendo que una pyme, o al menos una micro y una pequeña, no lo tiene, ¿ya? Pero también, fíjate que uno de los temas que nosotros elevamos al Ministerio de Hacienda anterior fue lo siguiente, a propósito de tu pregunta. En la OCDE, ¿ya? hay
bastante estadística importante y dicen, mira, hay un funcionario para 1.500 trabajadores activos o población activa. Un funcionario del Servicio de Impuesto Interno para 1.500. Esa es la realidad actualmente. Esa es la media de la OCDE. ¿Ya? Perfecto. Nosotros estamos de 1 a 4.500. O sea, 2,5 veces más atendemos que la media de la OCDE. Por otro lado, también la OCDE ha dicho, mira, ¿cuánto le cuesta a la administración tributaria de cada país recaudar $100? ¿Ya? A Chile le cuesta $0,56 recaudar $100. La media de la OCDE, de los países de la OCDE, es 0,7 para recaudar 100. O sea, es una administración tributaria más eficiente, con menos recursos, atendiendo a casi 3 veces más contribuyentes que el resto de los países de la OCDE. Dime tú, ¿cómo funcionamos? Si no es a través de un sistema medianamente lógico de sabemos que nos faltan recursos, ¿ya? Entonces, si tú le sumas a eso la cantidad de peticiones que no se resuelven, por tanto se niegan, créeme que el porcentaje es ínfimo. ¿En alguna estadística? No tenemos estadística, pero generalmente estas peticiones que no se resuelven a tiempo, por tanto se entienden denegadas, ¿ya? No me atrevería a decir si son pymes o grandes contribuyentes, pero sí sería bueno hacer el estudio y se lo vamos a preguntar a la autoridad del Servicio de Impuestos Internos, porque si la lógica es que hay mucha denegación por falta de resolución, entonces algo está pasando y hay que mejorarlo. ¿Que la solución sea volver al silencio positivo? Creo que no, ¿ya? ¿Y qué tipo de solución, por ejemplo, ves tú en esta dicotomía un poco al final de que el contribuyente, empresa, persona jurídica, pueda finalmente evitar llegar a lo mejor a un litigio o llevar el caso a los tribunales tributarios y aduaneros, que todos también sabemos que están tienen una carga de trabajo bastante importante, según las estadísticas que se han mostrado también por el mismo Observatorio Judicial, etcétera, para evitarle también que esto pase de este atochamiento a lo mejor a otro. Mira, en el convenio de desempeño colectivo, que es como los PMG, digamos, que son estas metas institucionales, a nosotros también nos miden por peticiones administrativas, ¿ya? Que son las peticiones de devolución, peticiones que hacen los contribuyentes para X motivo. Y siempre se cumplen sobre un 100%. ¿Ya? Es decir, hay una cierta cantidad en el año, pero tú cumples más porque hay de años anteriores también peticiones que se resuelven al año siguiente. Entonces la pregunta es, si todas las peticiones se están resolviendo dentro de ese periodo, ¿ya? ¿Por qué entonces alguien dice vamos a dar silencio positivo porque como no se cumple se está denegando? Que alguien lo explique, porque yo no lo entiendo, ¿ya? Lo que tú planteas es respecto a la certeza jurídica que pueda tener un contribuyente o una pyme para poder defenderse. Yo lo abordaría desde otro tema, y ahí puedo pasarme al tema de DECON, ¿ya? En el tema de DECON, nosotros no estamos en contra de una defensoría del contribuyente, ¿ya? No estamos ni a favor ni en contra porque tenemos una posición ecléctica, porque somos órganos de control. Pero desde el sindicalismo, desde la igualdad de oportunidad de las personas, sí hay una posición. Este de DECON plantea 3 cosas, ¿ya? Plantea intervención en los programas de fiscalización, o sea, si no les gusta un programa, ellos pueden ver y pueden decirle al director regional o a la asociación de fiscalización, ¿sabe que este programa no nos gusta porque no conversa con, no sé, todavía no entiendo porque no está claro en el programa del proyecto de ley? Porque además dependen de Hacienda, ¿ya? Segundo, le quita funcionarios al Servicio de Impuestos Internos y al TTA para conformar un organismo. Nosotros decimos, si el gobierno quiere crear un organismo, que lo cree con recursos propios, ¿ya? Tercero, tiene elementos, yo diría, incluso anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque rayan la competencia del director nacional, con atribuciones que solamente quedan claras en el artículo 6, letra A del Código Tributario, que tiene solamente el director nacional, raya incluso en facultades de la Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos, de la Contraloría General de la República, porque ellos median, ¿ya? Y cuando median, si el servicio dice no está de acuerdo con la mediación,
ellos pueden, nosotros decimos denostarte, ¿ya? O inscribirte en un diario de circulación nacional con nombre y apellido diciendo, mira, no se llegó a este acuerdo con esta empresa. Y eso tiene varias variables. ¿Por qué estamos diciendo que no se llegó a acuerdo con un contribuyente si está el secreto que resguarda el artículo 35 del Código Tributario, ¿ya? Respecto a ese contribuyente? El DDCON lo plantea. Entonces, lo que menos tiene el DDCON es defender a los contribuyentes, porque una verdadera defensoría, tal como ocurre con la Defensoría Penal Pública, es tomar a un contribuyente con privilegio de pobreza o micro y pequeña, ¿ya? Es decir, que no tenga dinero para contratar a un abogado, y lo asesore, lo acompañe al tribunal con patrocinio y poder para que ese contribuyente también tenga defensa adecuada. ¿Cuántos litigios existen de micros y pequeñas empresas? Yo te diría que prácticamente nada en comparación al universo. ¿Y por qué entonces nosotros decimos, por qué se crea un DDCON? ¿Por qué se quieren quitar facultades de fiscalización, acortar los plazos de revisión, etcétera? Y hicimos un análisis también respecto al gasto, a los gastos aceptados y a los no aceptados, y quiénes eran los de los gastos no aceptados, ¿ya? De todos los contribuyentes, micro, pequeña, mediana y grandes empresas. Y nos dimos cuenta que los gastos no aceptados corresponden al 0,1% de todos los gastos que la gente declara en la operación renta. Juan, pero antes de entrar a lo del gasto, yo tengo la siguiente pregunta, siendo abogado del diablo, y no es que le esté diciendo diablo al Ministerio de Hacienda, pero la planteo de todas formas. Pareciera ser, cuando yo miro las modificaciones al Código Tributario, cuando yo miro la actualización a la regulación que aplica sobre la reposición administrativa voluntaria, cuando miro la de DDCON, me da la impresión a mí que lo que se está intentando hacer es terminar el conflicto de una forma u otra, ya sea porque se vencen los plazos, porque se acorta acá, porque se acorta allá, o porque hay una mediación administrativa, pero me da la impresión de que el propósito, el mensaje es terminar el conflicto en sede administrativa, no llevar el conflicto a una sede judicial. Y en ese sentido, la reacción que había con la DDCON a mí me ha llamado la atención. Obviamente yo estoy desde la vereda del mundo privado, sí. Por tanto poco entiendo cómo se ve desde la vereda del mundo público, pero una persona me decía, la DDCON no es más que esa contención emocional del contribuyente. O sea, yo voy a ir, me voy a quejar, la DDCON se va a levantar, se va a dar la vuelta, si es que me encuentra la razón, y va a hacer una serie de recomendaciones a distintas instituciones, pero no tiene dientes, dicen algunos. Y por tanto es inofensiva. Y por otra parte, tengo esta visión de, mira, la DDCON, como está planteada, puede denostar al funcionario a través de medios públicos, puede interferir en los programas de fiscalización. Entonces yo digo, bueno, ¿es el león sin dientes o es este lobo disfrazado de oveja? ¿Cuál de los dos, cuál tengo enfrente? Porque estoy quizá un poco confundido. Yo creo que no es un lobo disfrazado de oveja, es un lobo directamente, ¿ya? Y la persona que dijo, oye, este es un tema de mediación, un poco contención emocional del contribuyente, creo que no leyó o no siguió leyendo el programa de lo que es la DDCON. Si la postura ideológica de este gobierno quiere plantear una nueva mirada de cómo debiera ser un sistema tributario o qué gastos me podrían aceptar, planteémoslo derechamente así en el Congreso o así en una discusión abierta con todos y pongámonos de acuerdo. ¿Por qué? Antes de decir eso, en el primer artículo del proyecto de ley dice que estas modificaciones, esta modernización, tienen que ir en concordancia con organismos internacionales. Créanme que la OCDE ha planteado reiteradamente a Chile, ¿ya?, terminar con el secreto bancario, ¿ya? Y eso lo ha planteado no solamente desde que entró Chile, sino que muchos antes, ¿ya? Ha planteado la liberación de la información una vez que es fiscalizado el contribuyente, porque nadie podría esconder si paga o no paga impuestos. Efectivamente hay información que es reservada, ¿cierto?, pero respecto a la cantidad de impuestos, etcétera, en otros países que son miembros de esta organización como la OCDE, el CIAT, eso es liberado. Y acá en Chile no, ¿ya? Respecto al combate a la elusión y la evasión, a los gastos y a las brechas
que hay o a las normas que rompen la base, que erosionan la base imponible, las normas BEPS. Hoy día la OCDE se está dando por perdido porque no logra que sus países o que los países adherentes logren implementar esto. ¿Ya? Y esto se da por muchos temas de paraísos fiscales, entre otros países, etc. Entonces, digo esto a propósito de que hoy día lo que tú planteas, ¿cierto? Que el gobierno planteó una serie de normas en este Código Tributario que uno podría decir, bueno, viene a mejorar ¿qué? ¿Ya? Nosotros creemos que si el gobierno de verdad quiere abrir el espectro a un diálogo técnico e ideológico, lo habrá no presentando un proyecto, lo habrá antes y debatamos qué es lo que queremos para Chile. Porque si, para ejemplificar, que es el típico ejemplo que sacan a algunas personas en algunos medios. Si a un empresario le fue bien, ¿ya? Y obtiene utilidades, está feliz con los trabajadores, ¿ya? Y los quiere premiar, y va y les hace una cancha de fútbol. El ejemplo que ha salido en los medios, entonces la gente dice, bueno, ¿por qué tiene que ser un gasto no aceptado? Si es algo que se le está dando a los propios trabajadores, ¿ya? Esa es una mirada válida, ¿ya? Y si uno le pregunta a la gente, dice, sí, mira, yo estoy de acuerdo con eso. Pero consultemos a la ciudadanía, ¿ya? A todos los sectores, si están disponibles para que ese empresario que está feliz con sus trabajadores y que les regala una cancha de fútbol, yo como ciudadano estoy disponible a aceptar, ¿ya? O a bancarme, digamos, ese gasto o esa falta de ingreso, porque tú sabes que, cierto, si eso fuera gasto, la base imponible disminuiría, por tanto hay menos pago de impuestos, si estoy disponible o no, ¿ya? Entonces alguien me dice, sí, yo estoy disponible, yo digo, no, yo no estoy disponible. ¿Por qué? Si es un beneficio para el trabajador. Porque esa cancha y más canchas que compren empresarios felices con sus trabajadores, si pagaran sus impuestos, podrían servir para construir no una, sino 10 canchas a personas o a gente que no tiene hoy día posibilidad de ir, porque todos los que jugamos fútbol sabemos que a lo menos una cancha vale entre 20.000 y 25.000 pesos el arriendo, cosa inalcanzable para un niño de un sector más pobre, ¿ya? Entonces, este debate técnico evidentemente se vuelve ideológico, de lo que el hecho de plantear que los gastos sean voluntarios e indirectos significa para nosotros en el Servicio de Impuestos Internos bajar las cortinas. ¿Qué vamos a revisar? No todos los grandes contribuyentes tienen este comportamiento, ¿ya? No digo que sean todos, pero cuando uno analiza a propósito de los TTA y de que se resuelva todo administrativamente, ¿ya? Que el planteamiento incluso de la dirección del día del Servicio de Impuestos Internos, nosotros decimos, a ver, momento, queremos llegar a un acuerdo, eso significa decir, mira, no te vamos a cobrar estos impuestos y estos sí, ¿ya? Porque en el proyecto de ley se borra la palabra base imponible o por hecho imponible por hecho grabado, y eso, ¿ya? Tiene una connotación muy grande en el espectro de los gastos, ¿ya? No es lo mismo revisar un hecho imponible al cual tú le puedes aplicar una base elusiva que a un hecho grabado, ¿ya? Que es derechamente, si no la cumples, evasión. No es lo mismo la elusión que la evasión. ¿Cuánta evasión hay en renta en el país? Bueno, siguiendo con el ejemplo, los litigios que hoy día se resuelven en el TTA, salió una revista que se llama El Observatorio, que dice, mira, el 70% en promedio falla a favor del fisco. Y el 92% falla en favor del fisco en el sector oriente, cuarto tribunal del TTA. Ok, ese es un dato de la causa, porque tanto hay gente en el sector oriente, o donde está la gran empresa, que no está feliz con los fallos del TTA. Más aún, cuando uno hace el seguimiento y los tribunales superiores son ratificados, ¿ya? Segundo cuestionamiento, tenemos esta cantidad de fallos del TTA a favor del fisco. Gastos, ese 0,1% de no aceptado son 936 millones de dólares, el 98% corresponde a grandes empresas. Grandes empresas que están en el sector oriente y que están fallando hoy día en contra de ellos. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, bueno, ¿quién hizo la reforma tributaria?
¿O para qué? Si queremos realmente abrir el espectro de qué son los gastos, de cómo se debe revisar, si alguien me dice, bueno, apúrense en revisar, discúlpame, pero hemos cumplido y las estadísticas sí lo muestran. Pero déjame hacerte una pregunta en relación a los gastos, que yo lo encuentro súper interesante porque para mí es el aspecto más importante de la reforma. Mucho más importante que si hablamos de discutir de la carga tributaria. Para mí, la modificación de la relación contribuyente y servicio y la norma de gasto es de las cosas más importantes que tiene esta reforma. Y en esa línea, a mí la duda que me cabe es, si yo tengo una norma de gasto propuesta que dice el gasto que yo le acepto, directo, indirecto, voluntario, extraordinario, etcétera, es el gasto que tenga que ver con el negocio. Yo digo, bueno, significa que la norma me sigue castigando si yo me fui a comer con mi señora y mi hija y lo trato de pasar por la empresa. Entiendo que me sigue castigando si trato de abusar del sistema y hacer pasar por gastos de negocio, gastos que no son del negocio, y descansa, por tanto, en la efectiva fiscalización de la autoridad tributaria. De hecho, uno de los puntos que esto levanta es, oiga, con esta norma la autoridad tributaria va a tener suficientes medios, como se amplía el abanico de lo que puede no ser aceptado, la autoridad va a tener los suficientes medios para fiscalizar, porque aquí la labor fiscalizadora se vuelve, si antes era muy importante con una norma como esta, se vuelve, pero absurdamente importante. Entonces, si siguen siendo gastos relacionados al negocio, ¿qué gastos es lo que, quizás de un punto de vista ideológico, uno dice, ¿sabes qué? Las inversiones en responsabilidad social empresarial, por darte un ejemplo cualquiera, no estoy de acuerdo que sea el privado quien te va a decir cómo la quiere realizar, sino que sea algo, una prerrogativa derechamente del Estado. Por tanto, si usted quiere construir, como tú dices, una cancha de fútbol o hacer una mejora acá o allá en la comuna a la cual le plantamos una chimenea y va a contaminarla al lado, entiendo, tú dices, no, en esos casos el Estado es el que debería hacerse cargo de ver cómo se distribuyen esos recursos y no el privado. Estoy entendiendo, ese es el fondo ideológico. Es decir, el fondo ideológico tiene que ver no con un tema de partido, es un fondo ideológico tributario respecto a la responsabilidad social empresarial. Esto parte, y me acuerdo mucho de haber visto algunas empresas o fiscalizado empresas extractoras de oro y de cobre, de oro básicamente, en que dejaban relaves, ¿cierto?, al término de la vida útil de la mina o de la pertenencia minera que estaban explotando. Y bueno, y evidentemente que eso no solamente contaminaba el medio ambiente a través de ese relave, sino que todas las perforaciones contaminaban las aguas. Si uno hoy día va al norte, no puede tomar agua porque lo más probable, y tal como se ha demostrado, esa agua está contaminada. Entonces, ¿quién es el responsable de financiar eso? ¿Es el Estado a través de aceptar estos gastos? Porque si se acepta ese gasto para paliar en parte lo que se le hizo al medio ambiente, lo que está haciendo es que ese gasto lo está soportando el Estado, por tanto todos los ciudadanos, o lo tiene que solventar el empresario o la sociedad o la empresa que hizo eso. Si esa empresa tiene un proyecto es porque hay una evaluación anterior, ¿ya? Y esa evaluación anterior, evidentemente que nadie se va a arriesgar a hacer un negocio si no va a haber una utilidad. Que algunas empresas no muestren utilidad por efecto de los activos fijos, por la inversión de capital, etcétera, y son maniobras para tratar de disminuir la base imponible, ese es otro tema, ¿ya? Y todos sabemos perfectamente en qué consiste. Pero es ahí entonces la discusión en el Congreso, en la academia, en los colegas, ¿cierto?, que se dedican a la asesoría, etcétera, de quién tiene que pagar el plato roto acá. ¿Por qué? Digámoslo así. El Estado no debe intervenir para nada, ¿ya? Porque entonces no tenemos libertad, que alegan los que aman la libertad como expresión de la Constitución. Pero cuando se trata de ponerse con el billete, cuando se trata de que quién tiene que solventar eso, entonces ahí tiene que intervenir el Estado. Hoy día con la gente tan empoderada como está, y yo esto obviamente lo veo desde el punto de vista privado, pero si yo voy a instalarme en una operación, en una comunidad, hoy día esa comunidad está empoderada, quizás hace 20, 30, 40 años esa comunidad no tenía voz ni voto, hoy día esa comunidad
tiene voz ronca y un proyecto se puede caer por eso, y hay varios ejemplos donde se han caído a nivel ya sea... Pascualama, por ejemplo. Uno, o donde se han caído por intervención activa y participación activa de la comunidad, que me parece fantástico que una comunidad tenga derecho a decir y a levantar su voz, a decir, oye, no me parece este proyecto que está instalando acá. Pero por lo mismo, uno diría, bueno, es imprescindible que en la visión de negocio de una empresa, ellos sean capaces de decir, mira, instalar una chimenea me cuesta tanto, contratar a la gente que la va a instalar me cuesta tanto, pero como yo necesito llevarme bien con la comunidad, yo necesito invertir en esa comunidad. Y yo necesito generar las condiciones, ya sea infraestructura u otro tipo, para que esa comunidad se embarque en un proyecto conmigo, y como yo voy a ser parte de ella, que se sientan parte del proyecto. Y eso obviamente significa una inversión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llego a eso desde un punto de vista fiscal? ¿Cómo permito que las empresas puedan hacer desembolsos para involucrar a la comunidad, atraer a la comunidad y generar un desarrollo económico conjunto, y no donde la empresa está por un lado y la comunidad está por otro? Entonces, yo entiendo que la norma como está planteada, uno diga, pucha, ¿cuáles son los límites entonces? Pero también entiendo la responsabilidad social empresarial hoy día es imprescindible para un negocio, si no, como el ejemplo que tuviste, fracasa después de millones y millones de dólares de inversión. Entonces tiene que haber algo, quizás intermedio, que permita a las empresas cumplir ese rol social que la sociedad les demanda. Lo que pasa es que hay que separar dos temas ahí. Lo primero es que si hay un proyecto de inversión, ¿ya?, que va a instalar molinos de viento, que va a instalar energía eólica o del mar o de los volcanes o de donde sea, que no sea contaminante, que no destruya el medio ambiente, que dé trabajo, ¿ya?, evidentemente que ese capital de inversión es parte del capital, y por lo tanto, y si es una minera, como bien tú lo sabes, eso es parte, ¿cierto?, de la amortización que hay en la medida que se explota ese bien, ¿ok? El punto es, la responsabilidad empresarial tiene que ver con el proyecto como empresa. Si hay utilidad, o sea, si yo no acepto eso como gasto, porque el que tiene que responder es el empresario, que hace el daño o no. Diferente a si hay una donación para algún aporte a una comunidad, no sé, en una escuela, qué sé yo. Bueno, discutámoslo en la ley de donaciones, si eso es factible o no otorgarle gasto o crédito contra el impuesto de primera categoría, por ejemplo. Discutámoslo, ¿ya? Otra cosa es que, como bien ustedes saben, cuando se hace una ley, hay muchos que echan la ley también, como dice por ahí, echa la trampa, y entonces hay un porcentaje de que se aprovechan, ¿ya?, de los vacíos de esa ley para hacer otras cosas para la cual el espíritu de la ley no fue acorde a lo que se creó en la ley. Entonces, nosotros vemos que en eso hay un sentido, más bien un sentido común con la responsabilidad social empresarial. Discutamos si eso respecto a las donaciones tiene que ver con algún crédito, con un gasto aceptado. Discutamos también quién es responsable de contaminar el medio ambiente, porque si hoy día tú me dices qué está pasando en Quintero respecto de quién está respondiendo, o sea, quién le está pagando a los niños la hospitalización cada una semana cuando emanan estos gases tóxicos, de una empresa que es privada y de una empresa que es del Estado. O sea, hay dos empresas que conviven ahí, que están emanando estos gases tóxicos. O sea, el Estado tiene que ocuparse de recuperar la salud de ese niño. El Estado entonces tendría que aceptar además el gasto que significa que esa empresa que contamina logre paliar eso, ¿ya? Es decir, el Estado te sirve cuando a mí me conviene. Y creo que esas no son las reglas claras, así no está planteado en el resto, en la mayoría de los países más desarrollados, que nos miran y nos dicen, oye, nosotros como organismos internacionales, y usted ha escrito a esto, operamos de esta forma. Entonces ustedes se escapan a eso y no son capaces de reconocer principios o tratados internacionales que están pasados por la Constitución, porque la ley es más fuerte o la Constitución es más fuerte que esos tratados internacionales. Me refiero a tratados del medio ambiente, por ejemplo. Entonces ahí no te podría decir tenemos la panacea de cómo hacerlo, pero sí revisemos el gasto. ¿Por qué? Porque si incluso la de DECON nos dijera, a ver, hay un programa de fiscalización
que va a revisar el gasto. Si esta ley se aprobara, no entenderíamos cuál es el límite del concepto de gasto indirecto, ¿ya? O gasto voluntario. Porque es muy amplio el espectro. ¿Quién define voluntario o indirecto? No tenía que ir a la RAE para ver qué es lo que es indirecto y qué es lo que no es directo, etc. Y si hay un programa de fiscalización que va a revisar eso y el de DECON no le parece. Sí. Las facultades, entonces, para nosotros, tan importante como los gastos o lo que afecta hoy día a la norma de la renta, es toda la desarticulación sistemática en este proyecto de ley que se está haciendo del Código Tributario, para plantear una mirada ideológica que no tiene que ver con la mirada mundial de la OCDE, del CIAT y de lo que ha sido la historia de nuestro sistema tributario en Chile, ¿ya? Y desde ahí uno llama al gobierno entonces a retirar este proyecto y a replantearse con todos los sectores, no estamos diciendo con el sector que está en contra, con todos, para primero revisar esto, ponernos de acuerdo y hacer una modernización tributaria de verdad que avance en acortar la brecha de la desigualdad, que avance en eso y no estar cada 4 años haciendo una reforma tributaria, porque ni los contribuyentes ni los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos podemos soportar modernizaciones de esta magnitud cada 4 años. Ese es un poco el espíritu y el llamado que... Una pregunta, con un poco de criterio de realidad, yo veo difícil que el gobierno retire el proyecto de ley, sino más bien lo más probable que suceda es que avance o se siga discutiendo en el Congreso con algunas modificaciones u otras. ¿Cuál es la visión de ustedes, o tuya en particular, de lo que van a hacer ustedes como AFITCH en caso de que esto siga sucediendo, que por lo que vemos, con modificaciones más o modificaciones menos, el proyecto va a seguir adelante? Mira, lo primero que estamos haciendo es tratar de salir a la ciudadanía a explicar esto, ¿ya? A la academia, a todo el mundo, y criticamos fuertemente al gobierno en el sentido de que no puede maltratar a los fiscalizadores y a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, tal como lo hizo el presidente de la República por la televisión, para instalar un proyecto de tal naturaleza. Cuando se habla de arbitrariedad, ¿ya? Se está hablando desde un concepto peyorativo, sin explicar qué significa esa discrecionalidad, ¿ya? Porque si el abanico está abierto para la fiscalización y alguien no está de acuerdo, yo veo la controversia, ¿cierto? Dentro del servicio la puedo resolver, y si el servicio no está de acuerdo conmigo, puedo ir a tribunales, ¿ya? Y se acaba la supuesta arbitrariedad, ¿ya? No somos nosotros los que hacemos las leyes, ¿ya? Por lo tanto, los que hacen las leyes tienen que tener claridad y tratar de tapar todos estos baches que tienen las leyes. Entonces, desde ahí le decimos, primero respeto porque también nosotros nos lo hemos ganado, y también respetamos, ¿cierto?, a nuestra contraparte, respetamos a los contribuyentes, y en ese entendido es gente con la que trabajamos todos los días. Los contadores, los asesores, las personas que van al Servicio de Impuestos Internos, que van constantemente, son personas con las cuales dialogamos y conversamos comúnmente. Si el gobierno quiere instalar un proyecto, primero respeto, después conversación abierta. Desde ahí la FITCH lo que va a hacer también, ¿cierto?, es plantear no solamente qué nos parece mal de esta propuesta de reforma, sino que las cosas que se puedan rescatar, seguir trabajándolas hacia adelante, y también hacer propuestas ya en el Congreso para ver nuestra realidad de la fiscalización amparada en el derecho externo, ¿cierto?, de cómo debiera ser un proceso sistemático de fiscalización, un sistema tributario, normas de la renta, normas del Código Tributario, etc. Entonces, es crítica, pero también, como siempre lo hemos hecho, con aporte. Y eso es fundamental, o sea, al final del día, y eso me encanta escucharlo, porque si tú ves el panorama hoy, el panorama es
no quiero conversar, posiciones extremas. Y no lo digo de respecto a la ficha, lo digo, el ambiente político está así. Sí, claro. Y el gobierno no tiene mayoría. Y eso lo tienen claro ellos y lo tiene súper claro la oposición. Lo que quizás falta es que a nivel público seamos capaces de decir más allá del, por ejemplo, tiene que ser un sistema integrado con carga al 35% máximo, cerrado, o no tiene que ser un sistema integrado, tiene que ser un sistema completamente, qué sé yo, desintegrado. Ir a los extremos no le sirve a nadie en esta discusión. La FIT yo creo que está en una posición privilegiada para aportar con su capacidad técnica, con su conocimiento práctico y con propuestas que quizás hoy día no están en la mesa o no se conocen de forma pública y que hechas públicas pueden agarrar bastante vuelo. No sé, cuando tú en la DECON, de repente la Fitch puede decir, qué sé yo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que dependa de Hacienda, que dependa de Justicia. Quiero que litigue a favor de las pymes solamente, como una suerte de beneficio de pobreza. No quiero que se elimine el artículo que dice que pueden traspasar funcionarios de los TTA y bienes de los TTA y el servicio para llenar las 45 plazas de la DECON. Y ahí tú tienes una quizás postura de afiche donde dicen, mira, si tú cumples con A, B, C, D, podemos conversar un poquito mejor. Y ahí tienes una base común, porque hoy día para el ciudadano de a pie como uno, tú ves esta discusión de palco, porque no estás en ella y dices, chuta, parece que no están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, irán a conversar, estarán ya intercambiando estas opiniones, estarán llegando a algún punto medio, que yo creo que eso es lo que al final esperamos, quienes vemos la actividad gremial de la Fitch, quienes vemos al Ministerio de Hacienda, quienes vemos incluso a los gremios, no sé, a la CPC, que es, ok, salgan, pero salgan, ojalá con una propuesta para que entre todos funcione. Yo voy a robarte una frase que ocupaste en el seminario de la Universidad de Chile, que es Juntos somos más. Lo dijiste al final, Juntos somos más. Y estoy absolutamente de acuerdo, Juntos somos más y con una actitud colaborativa. Yo creo que las falencias que este proyecto tiene, que estoy seguro que las tiene que tener, se pueden quizás suplir. Y ahí, aprovechando que el gobierno no tiene esa mayoría en el Parlamento, te puedes sentar a negociar, se puede sentar a negociar la oposición. Y también de esa forma, la oposición también tiene las herramientas para sentarse a conversar con algo más tangible que sí o no. Mira, un par de temas que no abordé, pero muy rápidamente. Tampoco se puede usar a las pymes para pretender instalar un proyecto como este que dice solventar a las pymes. Y en esto hay que ser operativo y realista, ¿no? Si uno conversa con la gente que trabaja en las pymes, ellos necesitan, por ejemplo, que le paguen a 30 días. ¿No? No puede ser que incluso el Estado o el sector privado pague a 120 hasta 150 días. No hay quien soporte. Eso significa crear monopolios, ¿no? Y no la libre competitividad, mirado desde un ángulo más ideológico, ¿no? Ellos necesitan también beneficios tributarios. El gasto tributario en Chile, que son estos beneficios que se le dan a las empresas, crédito, exención, etcétera, hoy día suma casi 8.000 millones de dólares. El 80% está destinado a grandes empresas, el 20% a las pymes, cuando las pymes generan casi el 70% de la mano de obra en Chile. Estas son las paradojas que hay que mejorar, hay que conversar para ver cómo también apoyamos a este sector que hoy día no tiene a veces dinero siquiera para pagar el formulario 29 a fin de mes o el IVA, ¿no? Por otra parte, también es importante aquí, que no lo dije, no es posible que cuando no se me favorezca se critique el servicio por arbitrario, que ya lo dije, pero no bastando con eso, se diga por los medios, ¿cierto?, que no solamente el Servicio de Impuesto Interno es arbitrario, sino que el TTA es arbitrario, que la Corte de Apelación y la Corte Suprema además son arbitrarias, porque eso es lo que yo he leído en los medios de comunicación. Es decir, aquí es como el chiste del que va, ¿cierto?, y vienen todos los vehículos en mi contra y yo soy el único que va en la vía contraria, ¿no? Entonces, no podemos caer en... O sea, si vamos a hacer análisis de verdad, hagámoslo. Y si alguien quiere defender legítimamente sus derechos, su pega, sus lucas o la empresa, defiéndalo abiertamente, si nadie le va a criticar eso.
Si es muy legítimo que yo quiera no pagar impuestos porque yo crea algo, ¿ya? Otra cosa es que no lo haga y caiga en la delegitimidad de la ley, ¿no? ¿Cuánto es la evasión de renta? ¿Por qué no se calcula la evasión de renta y sí la evasión de IVA? ¿Alguna vez han preguntado eso? Si no podemos calcular la evasión de renta, menos podemos calcular cuánto se elude, que es distinto, la elusión en renta o en IVA, ¿sí? Fíjense que hace muy poco salió un informe de la CEPAL. Y la CEPAL dice, miren, estos países de Latinoamérica están eludiendo por flujos ilícitos tantas cantidades de dinero. En Chile, ¿ya?, hay 8.000 millones de dólares en flujos ilícitos. Estudio de la CEPAL, no de la Fitch, ni de la CEP, ni de la Chile, ni del Servicio de Impuestos Internos. Es la CEPAL, a la que el Servicio de Impuestos Internos, como a la OCDE, a que el Estado, ¿cierto?, le informa. ¿Por qué esos estudios no están acá en Chile? ¿Por qué no sabemos cuánto, o quién está eludiendo, o quién está evadiendo renta y en qué cantidad? Si otros países conocen esa información, ¿por qué nosotros no lo hacemos para determinar y corregir las desviaciones? Yo planteo solo la pregunta, cada uno... Igual hay un cierta también responsabilidad del servicio también, pues, de poder sacar esa estadística, esos datos y poder compartirlo, tenerlo... Yo no lo he dicho, usted lo ha dicho. Ojalá que lo escuchen. Bueno, hoy, para terminar, quiero agradecerte, Juan, por haber estado con nosotros en esta segunda edición de Conversación Grabada, que de ahora en adelante tendremos como nuestra mano derecha también a Ignacio. Solo para terminar, ¿sí?, que lo han invitado al Congreso a conversar, a exponer por el proyecto, o al gobierno, ¿qué son las actividades que vienen para usted ahora como Fitch? Bueno, el 23 de noviembre estamos organizando un seminario en conjunto con la FES, una ONG alemana, la Fair Everett, y el otro no me lo sé porque en alemán, pero estamos organizando un seminario con este tema. Queremos invitar a algunas personas del área académica, del Parlamento, para que conversemos de esto. Y también expandir, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Le vamos a decir a las personas que la desintegrar el sistema son hoy día 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, dicen algunos, y que eso significa tantas atenciones médicas menos, tantos hospitales menos, tantos profesores menos, etcétera, porque la persona en la esquina no entiende que el artículo 31 modificado va a tener este impacto, no tiene idea, pero sí entiende que podría estar mucho mejor con un Estado que, no un Estado subsidiario, pero un Estado que le entrega más. Y al Congreso entendemos que vamos a ir, ya nos han dicho que sí estamos invitados, pero no tenemos aún fecha porque, como tú sabes, hay como 60 personas que van a ir al Congreso. De acá hasta enero. Incluso Lorenzini la otra vez dijo, bueno, esta cosa se extendió hasta marzo porque no le dan los tiempos, entendiendo que ahora en noviembre viene todo el tema del reajuste del sector público, el tema de presupuesto, así que... Pero ese es el itinerario de la Fitch. Vamos a seguir con la comisión estudiando el tema, vamos a hacer nuestra intervención y nuestras propuestas, estos seminarios, expansión a la ciudadanía y evidentemente también diciendo que todo es perfectible. Perfecto. Bueno, mucha suerte para ti, Juan, y para la Fitch, que les vaya muy bien. Esperamos la invitación cuando hagan el seminario para ir a verlos también. Muy bien. Gracias, Ignacio, nos vemos en el próximo programa. Gracias. Y le damos gracias a todos los que están escuchándonos o viéndonos a través de nuestro canal de YouTube. Y lo esperamos en una próxima edición de Conversación Grabada. Que tengan un muy buen día.